Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido director internacional del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el Dr. Galvarino Casanueva. Con la cátedra, ¿La visión doctoral de la literatura del siglo XXI? Muy buenas noches a todos los doctores del Colegio Oficial Internacional de Doctores. Agradecer la nueva oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes con una interesante ponencia. Toda vez que siempre he dicho que un buen estudioso, un buen investigador, tiene que saber algo de todo y todo de algo. Y esto lo que voy a presentar hoy día es justamente ese todo de algo. Algo que nos ayuda a la parte cultural. Debo manifestar, ¿cierto?, que lo que voy a presentar hoy día, la temática, la visión doctoral de la literatura del siglo XXI, tuvo su origen, ¿cierto?, en un constructo de varios amigos de ideales comunes, ¿cierto?, que construimos justamente esta temática cuyo nombre general, genérico, lo constituyen movimientos literarios y su influencia en el cambio social de los siglos XX y XXI. ¿Ya? Participaron, ¿cierto?, en este constructo todos amigos chilenos, el caso de Ricardo Lillo, Norman Partaguer, Rodolfo Romero, Francisco Ahumada, Rodrigo Muñoz y nuestro editor, ¿cierto?, el doctor David Muñoz Conder, que hoy día está justamente con nosotros participando de esta interesante charla, conferencias a nivel online. En realidad, justamente la idea es esa, cómo los movimientos literarios, ¿cierto?, influyen en el cambio social, sobre todo esto marcado en nuestra época. Voy a tomar mi tiempo para no pasarme. Primero, manifestarle que toda la literatura, ¿cierto?, del siglo XXI comprende las obras, ¿no es cierto?, los movimientos literarios y los autores del siglo XX. Por lo tanto, la literatura actual, con el poco tiempo transcurrido del siglo XXI, tiene su origen, ¿cierto?, en lo que se ha desarrollado por la literatura del siglo XX, básicamente desde que termina, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial y que se considera la génesis de la literatura contemporánea. Este mega evento, por supuesto, la Guerra Mundial, generó cambios en la mentalidad de los... Y con ello rompen en gran parte con los esquemas anteriores, vale decir, lo que prevalecía en la literatura del siglo XX. En realidad, cuando se hizo este estudio, se tomó como análisis a Latinoamérica y a España, para poder, a través de un análisis descriptivo, ¿cierto?, poder ver la visión justamente de la literatura del siglo XXI. Miren, si nosotros vemos, ¿cierto?, en los últimos 50 años del siglo XX, se generan algunos movimientos literarios, ¿ya?, específicos en diversos países o regiones, de los cuales justamente me referiré al movimiento literario de España, en España. Y es que a contar de los años 50, ¿no es cierto?, se produce en España un cambio, fíjense bien ustedes, de las características de la literatura del siglo XX. Y esto es generado por el escenario específico del país, por supuesto, por la dictadura que se instaura desde 1939, después de la Guerra Civil, y que termina en 1975 con la muerte de Franco. Fíjense bien que este grupo de escritores que empieza a publicar justamente en los años 50, también son conocidos como los niños de la guerra, y se caracterizaban básicamente, ¿cierto?, por emplear un lenguaje en sus obras muy coloquial, ¿ya?, y se alejan de las pautas clásicas, ¿cierto?, como del existencialismo. Y en este formato, fíjense bien,
se le llama justamente realismo social, ¿ya? Y en donde su representante más relevante es Juan Goytisolo. Estamos hablando de 1931 al 2017, esa época que vivió. Y aquí surge el concepto del realismo social, que es una expresión asociada a una corriente artística con el propósito de poder expandir, ¿cierto? Y poner énfasis en los problemas sociales en sus obras literarias. Y es interesante también destacar en el ámbito, ¿cierto?, de esta literatura del siglo XXI, la generación del 68, ¿ya? La generación de 1868 es la denominación que se le conoce de historiográfica de una generación literaria española, ¿ya? Principalmente de novelistas que empezaron a publicar a partir de la Revolución de 1868 y llamada La Gloriosa, ¿no? Cuando las condiciones políticas de España, el llamado sexenio democrático o revolucionario, que va entre el 68, 1868 y 1874, ¿cierto?, pudieron liberar la presión de la censura isabelina, ¿ya? Aquí uno de los destacados de esta corriente lo constituye Antonio Colina, 1946, que es uno de los más conocidos de esta generación del 68. Esta nueva agrupación, ¿no es cierto?, se confronta con la anterior básicamente al considerar que el lenguaje empleado carece de delicadeza. También tenemos que hablar, para poder introducir en nuestra temática, todo lo que es la generación de los 80. ¿Ya? Fíjense bien que esta generación de los 80 vuelve a simplificar el lenguaje sin alcanzar la calidad de coloquial. ¿Ah? Las obras están colmadas de visiones personales y de subjetividad, ¿cierto? Se aviva el interés para con los ambientes citadinos de España, se instaura la ironía y se establece una comunicación cercana con el lector, ¿ya? Como si se tratara de un diálogo, ¿okay? Las cuales también constituyen peculiaridades contemporáneas. Alonso de Santos, 1942, es el más representativo de esta generación. Es un dramaturgo, director escénico, guionista y actor español. Ahora, en relación, porque lo anteriormente tenía que ver directamente con España, y en relación con los movimientos literarios de América Latina, fíjense bien que la reputación de los escritores latinoamericanos comienza en la década de 1960 y son todos ellos talentos literarios, ¿ya?, que siguen vigentes, además de que varios de ellos obtuvieron el tal preciado Premio Nobel de Literatura. En relación al auge latinoamericano, fíjense que la segunda mitad del siglo XX constituye el principal escenario en el tiempo de los escritores latinoamericanos, que logran apropiarse de una fama mundial y a ser editados en varios países, así como también traducidos a diferentes idiomas. Aunque en la realidad, ¿cierto?, hay diversas posturas respecto a cuál fue la primera creación de este movimiento, la mayoría coinciden, fíjense bien, por Rayuela, ¿ah?, esta obra de 1963, por el argentino Julio Cortázar, ¿no?, que vivió entre el año 1914 y 1984. Y resulta también muy interesante destacar que las particularidades de estos autores y obras de literatura del siglo XX no difieren, fíjense bien, casi en relación con las del siglo actual. También tenemos que hablar necesariamente de lo que es el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina, hacia la década de 1930, aunque alcanzó su apogeo entre los años 60 y los años 70, cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano, ¿ya? Fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el nombre del realismo mágico al movimiento en un libro titulado Letras y Hombres de Venezuela,
publicado en 1947. En relación al post-auge latinoamericano, que tiene su origen a finales de la década de 1970 y deriva, fíjense bien, hacia temáticas políticas, siendo reiterado el exilio, además, ¿cierto?, de lo relacionado con el sexo y la tecnología, en la cual, ¿cierto?, donde sobresale el realismo. Isabel Allende, mi compatriota, del año 42, con su novela La Casa de los Espíritus, de 1982, es una de sus principales figuras. Esta corriente, fíjense bien, también ha recibido la denominación de novísima o posmoderna, generación del 70, o movimientos literarios. ¿Y cuáles son las singularidades de la literatura del siglo XXI y que marca la diferencia con la literatura del siglo XX? Mire, no hay una sola peculiaridad respecto a la perspectiva óptica de la literatura moderna, inclusive con inspiración en los primeros movimientos del siglo XX, tales como el expresionismo y el surrealismo. Pero para calificar a la literatura, se habla, a la literatura contemporánea, a esa me refiero, se habla de ruptura, porque el tratamiento de la obra es totalmente distinto. Los principales aspectos que la diferencian lo constituyen el narrador, el tiempo y el ambiente. Estas tres grandes columnas, el narrador, el tiempo y el ambiente, es lo que marca la diferencia entre la literatura del siglo XXI con la literatura del siglo XX. ¿Y a qué me refiero con el narrador? Porque acá existen varias voces o puntos de vista. Generalmente hay más de un narrador y cada cual mira la situación desde su óptica. Anteriormente, siglo XX, el narrador era uno solo, en que todo lo sabía y describía con el más mínimo detalle. Ya encontramos entonces una primera gran diferencia con el narrador. Y en relación al tiempo, que es la segunda columna que marca la diferencia, el tiempo acá es dúctil, ¿ya? Y la historia se puede iniciar al final o en la mitad y avanzar o retroceder según lo determina el escritor, lo cual se confronta con el anterior estilo, en donde el tiempo es lineal. Comenzaba por el principio, ¿ya?, y concluía con el desenlace. Y la tercera gran columna corresponde al ambiente. Ya vimos el narrador, ¿cierto? Vimos al tiempo y ahora vimos al ambiente. ¿Y qué significa el ambiente? Los contextos suelen representar espacios de realidad moderna, ¿ya? Por lo que no son muy comunes las obras de ciencia ficción, ¿ya? Por otro lado, la mayoría de los libros son intimistas, subjetivos, y suelen difundir una búsqueda de nuestro yo. Voy a ir avanzando por esto para que tengan. Aquí justamente hablé del auge latinoamericano, del realismo mágico, singularidades. Aquí ya estoy en las singularidades de la literatura del siglo XXI. ¿Y cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las temáticas de la literatura moderna hoy en día? ¿Ves bien? Al hombre moderno le preocupan hoy por hoy 5 temas que son fundamentales. Y los escritores no están ajenos a ello, ¿okay? Y es por ello por lo que los novelistas suelen anexionar determinadas problemáticas a sus narrativas, haciéndolas, ¿cierto?, en muchos casos parte, ¿no es cierto?, parte de un estilo muy particular, relacionado con lo siguiente: 5 más importantes temas que son tomados por los escritores del siglo XXI. La primera de ellas tiene que ver con la demencia y con la soledad. Demencia y soledad.
Ya hablé de esto, vamos a ir avanzando. Acá está, aquí me puse al tono. Temática entonces de la literatura moderna. La primera temática es la demencia y la soledad. La segunda tiene que ver con la desigualdad social. La tercera con el terrorismo y la guerra. La cuarta con la política y la corrupción. Y la quinta, indudablemente, con el medio ambiente. Fíjense bien que con la demencia y soledad, en la actualidad la demencia y la soledad son temas literarios muy recurrentes. Entre los autores del libro destacado debo mencionar al estadounidense Paul Auster, ¿eh? Y en especial su obra titulada Viaje por el Scriptorium, o Scriptorium, del año 2006. El término scriptorium literalmente es, entre comillas, un lugar para escribir y se usa habitualmente para referirse a la habitación de los monasterios de la Europa medieval destinada, ¿cierto?, a la copia de manuscritos por los escribas monásticos. En relación a la desigualdad social y en relación con el tema de la pobreza, ¿ah?, que existe, ¿eh?, un escritor que innegablemente destaca en esta temática, y muy en especial con su obra titulada Historia de un niño pobre, del 2013, ¿ya?, una mixtura de ciencia ficción con elementos de la realidad, y destaca el caso, ¿cierto?, de los niños que en muchos países se ven necesariamente obligados a comer de la basura. Aquí el autor relevante de esto, su obra titulada Jingo, Historia de un niño pobre, Jingo, del colombiano George Cedeño, ¿okay?, es muy representativo de esta desigualdad social en lo que es la literatura del siglo XXI. En lo que tiene que ver con terrorismo y guerra, que es la tercera columna, ¿cierto?, en la cual se enfocan los escritores modernos, está John Sistiaga, periodista vasco, célebre por sus corresponsalías de guerra, que lanzó hace poco su obra titulada Purgatorio, el año 22, Purgatorio, ¿eh? Y en su obra aborda la temática de la ETA, testimoniando que aún subyacen heridas de este pasado, pero sobre todo muestra el lado humano. La obra tiene que ver sobre un terrorista que, habiendo secuestrado, ¿no es cierto?, y ejecutado a un empresario famoso, se entrega a la policía, ¿no es cierto?, y le entrega a su hija las cartas y los dibujos que hizo el padre durante todo su cautiverio. En relación a la temática de las políticas y corrupción, actualmente destaca en este ámbito el escritor y periodista Carlos Quiles, nacido en Barcelona, quien ha desarrollado funciones importantes en relación con aspectos judiciales, ¿okay?, en donde ha ejercido su profesión. Mano Sucia, su obra Mano Sucia del 2014, constituye su mejor obra sobre la temática, donde pone de manifiesto, fíjense bien, situaciones relacionadas con la corrupción del sector empresarial, ¿ah?, y financiero español, como también de altos funcionarios políticos, empleando, ¿cierto?, para ello también la ficción. Y finalmente, en la última temática, dentro de las 5 más importantes, ¿cierto?, que constituye la base de la escritura del siglo XXI, que es el medio ambiente. Y aquí, ¿cierto?, la escritora, la bióloga, la profesora, ¿no es cierto?, Concha López Llamas, nacida en Madrid, ¿no es cierto?, combina sus 3 facetas. Fíjense bien, para poder producir novelas que contienen un alto contenido ecológico, en donde destaca, ¿cierto?, Beatriz y la Loba, el año 2014, Espejo Lobo, el 2018, y fíjense bien que sus obras son calificadas de ecofeminismo, el cual establece un género novedoso, ¿cierto?, del que Concha López es justamente precursora. ¿Y cuáles son los prominentes autores del siglo XXI? Fíjense, nos encontramos con
8 grandes brillantes literarios. Vamos a ir avanzando acá. 8 grandes brillantes literarios. En pantalla tenemos los prominentes autores, ¿cierto? Fíjense bien que en el caso de Gulnach, 1948, el primero que aparece en pantalla, en el 2021 logró, ¿no es cierto?, el Premio Nobel de Literatura, y su tema frecuente lo constituye el desarraigo que se genera en las personas, ¿no es cierto?, que se ven obligadas a emigrar para luego ser extranjeros en el país que los recibe. Y también lo son cuando regresan a su tierra natal, ¿eh? Curioso, también cuando regresan a su tierra natal. Y acá sus obras más conocidas son En la orilla, del 2001, Deserción, el 2005, y The Love Gives, el 2011. Después tenemos Handke, quien aparece a la derecha, la primera fila, Peter Handke, nacido en Austria y que tuvo una dificultosa juventud, producto que desarrolló sus estudios internados en una escuela con pésimos recuerdos, y donde su progenitora se suicidó solamente cuando él tenía 29 años. Y como escritor se inclinó hacia el experimentalismo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 19. Y así sucesivamente. Después tenemos a Olga Tokarczuk, del año 62, nacida en Polonia, y aparte de novelista, y psicóloga y poeta, donde Carl Jung es uno de los referentes para sus creaciones, y donde ganó el galardón, ¿cierto?, del Premio Nobel de Literatura en el año 2018. Y sus novelas más conocidas son Los Errantes, del 2007, Sobre los huesos de los muertos, el 2009, Alma perdida, el 2017. Y en su literatura, ¿cierto?, se refleja la importancia de las temáticas relacionadas con el medio ambiente. ¿Ya? Después tenemos a Alexievich en el año 48, que nació en la República Socialista Soviética de Ucrania, donde permanece exiliado, ¿cierto?, en Berlín, novelista y periodista, que le significa el poder de mezclar los dos géneros, lo que implica que sus obras constituyen, ¿no es cierto?, documentos históricos basados en entrevistas testimoniales, y sus obras más reconocidas son Voces de Chernobyl, el año 97, y el final del Homo Sovieticus, el 2013. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Patrick Modiano, el año 45, de nacionalidad francesa, guionista y novelista. En sus obras prevalece, ¿no es cierto?, la temática introspectiva que tiene que ver con la búsqueda constante de sí mismo. Recibió el Premio Nobel de Literatura del 2014. Una de sus obras fue Hierbas de las Noches, del 2012. Y también destacó, por supuesto, Un pedigrí en el año 2005. Alice Munro, el año 31. ¿Ya? Su especialidad está en los relatos cortos. En su país natal es apodada la Yehud canadiense. Es señalada como la creadora del estilo realismo moderno, psicológico. Su literatura está dirigida básicamente a mujeres y su novela más famosa es Mi vida querida. Ganó el Premio Nobel de Literatura el año 2012. Después tenemos Moon Yan, del año 55, novelista chino, con un estilo muy parecido al de Franz Kafka. Por otro lado, ¿cierto?, él declaró haber recibido la influencia de Gabriel García Márquez, con quien también es su admirador, pese a declarar, ¿cierto?, la fascinación por el gobierno de su país. Uno de sus sobresalientes libros de literatura relacionado con la historia de China fue prohibido. Miren, curiosamente fue prohibido. El Premio Nobel de Literatura del 2013. Después tenemos a Tomás Tranströmer, 1961-2015, que es considerado uno de los célebres autores del libro de poesías en Suecia. Y justamente, ¿cierto?, una de sus obras más destacadas fue El Gran Enigma, del 2004, y Deshielo a mediodía, en el 2011. Fíjense bien que
Posterior a ello, vamos a ir cambiando, las obras literarias contemporáneas más reconocidas, como las ven ahí, en realidad la lista es bastante extensa, pero por honor al tiempo, voy a referir a algunas de ellas nomás. Y quiero destacar, ¿cierto? La fiesta del chivo, la fiesta del chivo del año 2000. Fíjense que una obra del peruano, del español, ¿cierto? Del, también fue nacionalizado en la República Dominicana, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con Mario Vargas Llosa, del año 36, que es uno de los más destacados escritores modernos, ¿cierto? Trata sobre una historia ficticia alrededor de Rafael Leonidas Trujillo, alias Chapita, donde este fatídico personaje, ¿no es cierto?, que fue un dictador de la República Dominicana por espacio de 30 años, hasta que lo asesinaron en el año 1961. ¿Ya? Ese trata la obra, la fiesta del chivo, y el nombre es justamente por una música típica de la República Dominicana con respecto a la música del chivo. ¿Ya? Fíjense bien que este autor, premio Nobel de Literatura del año 2010, justamente se inspiró en este merengue. En el merengue dominicano mataron el chivo para titular su obra. Fíjense bien que la gran obra de Vargas Llosa contiene muchas de las mejores novelas de la historia contemporánea. También quiero destacar Dientes Blancos del año 2001, que fue la primera novela y uno de los libros más famosos de Sadie Smith, autora inglesa de ascendencia jamaicana por parte de madre, convirtiéndose apenas salió al mercado en un bestseller, Dientes Blancos. El trama habla de dos hombres, un inglés y un musulmán, que se conocen en la Segunda Guerra Mundial y se vuelven a encontrar nuevamente en Londres 30 años después, donde toca la diversidad cultural con un humor sarcástico. ¿Ok? Expiación del año 2001. Su autor, un destacado ecologista británico, Ian McEwans, 1948, basa esta obra en Londres de 1935, donde un joven es acusado injustamente de violación. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la protagonista a los 77 años vuelve a Inglaterra padeciendo problemas mentales para terminar en 1999. Una historia de amor considerada una de las primeras por la revista Time. ¿Ya? Y así nos encontramos con varias obras como Austerlitz del año 2001, donde el autor de esta novela refleja el drama de la pérdida de identidad que causó el Holocausto en el personaje Sebald, que nació en Alemania y muere el mismo año que publican su libro en un accidente de tránsito, que también en Alemania murió, donde el protagonista de esta historia, ¿no es cierto?, Jack Austerlitz, un niño judío adoptado por un predicador inglés, y su esposa, ya hecho un hombre, va en busca de su pasado. El autor de esta obra toca el tema de peligro de los nacionalismos exacerbados. Y así, ¿cierto? Una serie de obras interesantes para reconocer y leer. Vamos cambiando esto. Como ven en pantalla, subtítulos, novelas del 666, Nunca me abandones, del año 2005, Medio Sol Amarillo, que en este caso, fíjense bien, la autora nacida en Nigeria y que estudió en Estados Unidos, Chimamanda Ngozi, del año 77, narra la guerra civil conocida como la Guerra de Biafra, que se dio entre 1967 y 1970, acabando con la vida de alrededor de 1 millón de personas por un problema étnico. ¿Ah? El nombre de este libro está basado en el sol de la bandera de esta antigua república, ¿cierto? Y es otro de los títulos recomendados por la crítica
como es también la posguerra del año 2006, Tu rostro mañana, del 2007, El crematorio, otro libro interesante del 2007, de Chilvers, donde Chilvers recrea en esta obra todo lo relativo al submundo de los negocios sucios, ¿ah? El blanqueo de capitales y las drogas, ¿cierto? Uno de los mejores libros de estos últimos años es El crematorio, donde el valenciano Rafael Chilvers, ¿cierto? 1949-2015, narra el acontecimiento conocido como la burbuja inmobiliaria, que todos hemos tenido referencia con respecto a ello, hecho desde que se dio en España a principios del siglo, prolongándose por varios años, creando nefastas consecuencias, ¿no es cierto?, sociales, como la quiebra de varios bancos. También está la obra La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, La anatomía de un instante, muy aconsejado leer. Limonov, del 2011, Aquella orilla nuestra, del 2018, otro interesante texto, donde Elvira Sartrés, 1992, nacida en Segovia, con estudios en la Complutense de Madrid, escribió este conmovedor poemario que versa sobre despedidas y lo que ya no están. Lo que ya no están. La autora, con solo 30 años, ha recorrido el mundo dando conferencias sobre poesía, publicando en el año 2019, ¿no es cierto?, una novela, el cual fue premiada. Miren bien, bajo esta perspectiva, la literatura del siglo XXI es un canto. La literatura del siglo XXI es un canto a los acontecimientos sociales que enfrenta el mundo, al hombre y a la vida de la mujer en lo particular, como sujeto sentipensante, ¿ah?, que busca un reconocimiento desde posiciones críticas y propositivas. Es decir, fíjense bien, que el arte permite comprender los sucesos que acontecen a los hombres. Esa ha sido mi presentación, estimados doctores. Quedo atento a sus consultas. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.